¿Qué pasa cuando un juego que nunca se lanzó termina cambiando la forma en que el mundo trabaja? Veremos cómo un equipo de desarrolladores, agotado por cientos de correos diarios, construyó una herramienta en secreto y luego la dejó salir al mundo sin plan alguno. Descubrirás que menos de 18 meses después, 1 millón de personas la usaban sin anuncios, sin presupuesto, sin vendedores. Entenderás por qué empresas de Tokio a Toronto abandonaron el correo electrónico, no por moda, sino porque dejaron de tener otra opción. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Slack es una plataforma de comunicación empresarial que reemplazó el caos del correo electrónico y los chats dispersos por canales organizados, públicos y privados, donde los equipos hablan, comparten archivos y ejecutan tareas sin salir de una sola ventana. No es un chat más. No es un email con botones. Slack es el sistema operativo de la colaboración moderna, estructurado, buscable, integrado y diseñado para que la información no se pierda en el ruido. En 2014, cuando Slack se lanzó al público, nadie sabía que su origen era un fracaso. Tiny Speck, una empresa de videojuegos, había desarrollado una herramienta interna para coordinar a su equipo mientras creaba Glitch, un juego que nunca despegó. Pero al usar esa herramienta, descubrieron algo más valioso que el juego, la eficiencia. Los mensajes se agrupaban por temas. Los archivos se encontraban con un clic. Las notificaciones no invadían, elegías cuándo y cómo recibirías información. Slack no nació para venderse. Nació porque un equipo cansado de correos interminables decidió arreglar su propio caos y luego lo compartió. En 2014, Slack se lanzó al público como una alternativa limpia, silenciosa y organizada a los chats caóticos y los correos saturados. No era un chat más, era un sistema de canales, públicos, privados, temáticos, permanentes. Cada conversación tenía un hogar, cada pregunta tenía un lugar donde quedar archivada. Y Slack lo hizo con una simplicidad que parecía obvia, pero nadie más había logrado implementarla. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. En menos de 18 meses, alcanzó 1 millón de usuarios activos. No por publicidad masiva, sino porque los equipos descubrieron que, al dejar de buscar mensajes en el correo, podían concentrarse en lo que hacían. Slack no los distraía, los liberaba. La clave estaba en el diseño. Slack no exigía que los usuarios aprendieran un nuevo lenguaje. Solo les dio canales, búsquedas precisas y notificaciones ajustables. Podías silenciar un canal sin abandonarlo, podías buscar una frase dicha 3 meses atrás y encontrarla en segundos. Podías integrar herramientas como Google Drive, Trello, Zoom o Jira sin salir de la plataforma. Más de 2.400 aplicaciones se conectaron a Slack, no porque lo exigieran, sino porque era el centro natural donde la información ya fluía. Slack se convirtió en el nervio central de la oficina digital. No reemplazó el correo, lo hizo obsoleto en los flujos diarios. No eliminó los chats, los organizó hasta hacerlos inteligentes. En 2017, Slack sufrió su primera gran herida. Se reveló que empleados internos podían acceder a mensajes de usuarios sin autorización explícita. La violación no era técnica, sino de política, la capacidad existía y alguien la usó. La reacción no fue defensiva, fue meticulosa. Slack publicó un informe detallado, implementó auditorías de acceso en tiempo real. Lanzó cifrado de extremo a extremo para empresas con requisitos de privacidad estrictos. Cambió sus políticas internas y lo hizo sin excusas. Porque Slack sabía que su valor no estaba en la velocidad, sino en la confianza. Si los usuarios no creían que sus conversaciones eran seguras, la plataforma se desmoronaba. Slack escuchó y volvió a construirse, más fuerte, más transparente. No fue un accidente que Salesforce lo comprara por $27.700 millones en 2021. No compró un chat, compró un ecosistema. Compró el nuevo estándar de cómo las empresas trabajan juntas. Slack ya no era una herramienta, era la arquitectura de la colaboración moderna. En empresas de 50 o 50.000 personas, Slack era el lugar donde se tomaban decisiones, donde se resolvían crisis, donde se celebraban logros con un emoji de fuego. Los gerentes dejaron de enviar correos de 15 líneas, enviaban un mensaje en un canal. Los equipos dejaron de programar reuniones para actualizar estados, publicaban actualizaciones en el canal del proyecto. Slack hizo que la comunicación fuera asíncrona, pero no pasiva, era activa, visible, rastreable. El impacto fue silencioso, pero profundo. En startups, Slack fue la primera herramienta que se instaló antes que el ERP. Slack no cambió cómo hablamos en las oficinas. Cambió cómo pensamos que debería funcionar el trabajo. Y lo hizo con una interfaz limpia, una búsqueda poderosa y una idea tan simple que, después de verla, parece imposible que nadie la hubiera hecho antes. Slack no nació para cambiar el mundo. Nació porque un equipo de desarrolladores de un juego online fracasado, Tiny Speck, necesitaba algo mejor que el correo para coordinarse.
Lo que empezó como un chat interno se convirtió en una revelación. Cuando los mensajes se organizan en canales, el caos se desvanece. Slack no fue una mejora. Fue una reinvención. En 2014, cuando se lanzó públicamente, nadie sabía que una herramienta sin gráficos llamativos ni funciones complejas iba a desplazar al correo electrónico en miles de oficinas. Pero los equipos lo descubrieron solos. Un departamento de marketing empezó a usar un canal para campañas. Luego, soporte al cliente creó otro. Desarrollo, recursos humanos, ventas, cada grupo encontró su espacio. Y cuando alguien necesitaba un archivo, una decisión o un link, no buscaba en carpetas ni enviaba un correo. Abría Slack. Lo encontraba. En segundos. En 2015, menos de 18 meses después, Slack tenía 1 millón de usuarios activos. No por publicidad. Por contagio. Porque era más fácil. No fue la primera app de mensajería empresarial. Pero fue la primera que entendió que la productividad no se mide en respuestas rápidas, sino en claridad. Los canales públicos y privados no eran solo categorías, eran memoria viva. La búsqueda avanzada no era un botón, era un salvavidas. Y las notificaciones personalizadas no eran ajustes técnicos, eran el fin del agotamiento por ruido. Slack no exigía que los equipos cambiaran sus hábitos. Solo los hacía obsoletos. Hubo grietas. En 2017, se supo que empleados de Slack podían acceder a mensajes de usuarios sin autorización. La empresa lo admitió. Se disculpó. Implementó controles más estrictos. Pero el daño no fue al producto. Fue a la confianza. Y aún así, los equipos no se fueron. Porque Slack ya no era una herramienta. Era el entorno donde el trabajo había dejado de ser un laberinto. En 2021, Salesforce compró Slack por $27.700 millones. No por su tecnología. No por su interfaz limpia. Lo compró porque había convertido la comunicación empresarial en un estándar invisible. Nadie habla de Slack como se habla de Outlook o Teams. Se habla de Slack como se habla del aire, se nota cuando falta. Los canales siguen existiendo. Las búsquedas siguen funcionando. Los equipos siguen dejando el correo atrás. Slack no ganó porque fue la mejor. Ganó porque fue la primera en hacer que el trabajo pareciera lógico. Hoy, millones de mensajes se envían en Slack cada día. No porque sea obligatorio. Porque es natural. Porque ya no se recuerda cómo se vivía sin él. Slack no cambió cómo trabajamos. Cambió cómo creíamos que debía funcionar el trabajo. Y una vez que lo viste, nunca pudiste volver a ignorarlo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.